Juan Alberto Varela Márquez, Director General de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de Jalisco. Guillermo Zamora y Martínez, Director de Enlace Político de la Dirección General de Coordinación Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y como moderadora, Valeria Viridiana Padilla Navarro, Coordinadora de Internacionalización de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Nancy. Y ahora sí, pues vamos a entrar en materia, ¿no? A platicar con los expertos que traen toda la visión, todo el material, toda la información de la que estamos ávidos y ávidas de escuchar. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto seguir acompañándolos en esta jornada de reflexión sobre las tendencias actuales de internacionalización de las regiones y ciudades, particularmente desde esta mirada que reconoce a los territorios como actores activos de la gobernanza global. Nos vamos a preguntar pues cómo esta gobernanza global nos lleva a esta internacionalización de los territorios. Y el conversatorio que estamos por iniciar está titulado Ciudades y regiones en la gobernanza global. Su relación con el sistema multilateral y su participación en las agendas internacionales. Este conversatorio nos invita a analizar cómo los gobiernos locales y regionales han pasado en las últimas décadas de ser espectadores a desempeñar un papel fundamental en la agenda internacional y a preguntarnos si esta evolución ha sido suficiente o cuáles son los siguientes pasos a dar. Y hoy sabremos si estos desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad, la movilidad humana, la transformación productiva y todas estas transiciones que estamos enfrentando tienen impactos directos en las ciudades. Los territorios han comenzado a vincularse de manera más estratégica con organismos multilaterales, redes internacionales, plataformas regionales y marcos globales de cooperación. Pero yo quiero preguntarles, y aquí va a ser como ustedes vayan levantando la mano, quien quiera ir respondiendo. Estos territorios, al vincularse de manera más estratégica con estos organismos multilaterales, esta participación creciente nos lleva a distintas reflexiones. ¿Estamos ante una internacionalización local irreversible? Ese sería como un primer cuestionamiento. ¿Cómo se articulan los diferentes niveles de gobierno para impulsar políticas coherentes y sostenibles? ¿Cómo podemos tener una línea de trabajo, una línea que pueda marcarnos el rumbo en los niveles de gobierno, sobre todo en las diferentes formas de gobernanza también de los países? Pero bueno, hoy estamos abordando principalmente México y España, Cataluña en particular. Pero ¿cómo articulamos? ¿Cómo podemos alinear estos intereses? Yo comenzaría con esas dos preguntas. Hay muchas, pero creo que podemos comenzar con lo irreversible de lo local, de la internacionalización local, y cómo articularlo. ¿Quién quiere comenzar? O yo digo quién. A ver. Vale, toma una palabra. Ya no sale. Bueno, ¿me escuchas? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, por la pregunta, y bueno, y sobre todo quiero agradecer este espacio privilegiado de diálogo, de intercambio que siempre crea, bueno, Ray Freddy Lara Pacheco, la Universidad de Guadalajara, el Campus Lagos. Realmente es una construcción que ya lleva varios años y que creo que año a año se va fortaleciendo el diálogo y el intercambio. Entonces valoro mucho este intercambio epistémico, sobre todo entre quienes estudiamos un poco estos fenómenos y también quienes están directamente involucrados en la toma de decisiones de la internacionalización. En todo caso, antes de mencionar un poco y responder estas preguntas, lo que a mí me parece interesante, y aprovecho para comentarles también en esta oportunidad, que me parecieron muy interesantes los contenidos del acuerdo que se firmó entre Jalisco y Cataluña, en particular tanto lo que comentabas vos, Juan Alberto, como lo que
comentaba Ray Freddy, en el sentido de que, bueno, nosotros como la CEPAL vamos a estar trabajando acá en Jalisco en el diagnóstico de la cadena de valor de los semiconductores con un triple enfoque que lo que busca es justamente potenciar la transferencia tecnológica, las capacidades de absorción locales y también la formación dual. Y creo que en parte de los contenidos que mencionaban, esto de consolidar los hubs digitales y las posibilidades de fortalecer el intercambio con Cataluña, que es uno de los 4 motores y que forma parte de los 4 motores de Europa, siempre me parece muy interesante para potenciar el trabajo que hacemos desde organismos internacionales en materia de asistencia técnica. Dicho esto, y volviendo un poco a las preguntas, creo que sí, que efectivamente, desde mi perspectiva, es un fenómeno irreversible. Creo que hay una gran oportunidad de generar consensos en este momento a través de la paradiplomacia, pero que también tenemos que tener una postura lo suficientemente crítica sobre el fenómeno, ¿no? La proyección internacional, sin lugar a dudas, para muchos gobiernos locales y regionales, pero no para todos, se ha convertido en efectivamente un espacio clave para fortalecer la gestión territorial y fortalecer la administración pública local. Pero yo quisiera decir esto, y lo conversábamos el día de ayer, no es una realidad común a todos los gobiernos locales y regionales de América Latina. Tenemos una enorme diversidad, sobre todo de capacidades para la internacionalización. A veces las competencias están reconocidas en los distintos marcos jurídicos, pero no necesariamente existen las capacidades necesarias para fortalecer estos procesos de internacionalización. En última instancia, creo que la internacionalización depende mucho del liderazgo local y la voluntad política local. Entonces, muchas veces quien está al frente de ese gobierno local o de ese gobierno regional lidera o acompaña el proceso de internacionalización de una manera particular, y esta es una cuestión bastante relevante porque aquellos que hemos estudiado la internacionalización de los gobiernos locales vemos que hay una suerte de comportamiento pendular, lo que algunos autores han hablado, entradas y salidas, ¿no?, en el ámbito de las relaciones internacionales. No hay una continuidad de la presencia internacional de los gobiernos locales y regionales como sucede con los estados centrales, ¿no? Los estados nacionales muchas veces no pueden renunciar a esa presencia internacional porque existe una estructura internacional particular, porque hay una política exterior con determinadas características. En el caso de los gobiernos locales y regionales es optativa y depende mucho del liderazgo local y de poder construir esta continuidad en la presencia internacional, ¿no? Esto incluso define muchas veces el concepto de actores. La continuidad es clave para entender que un actor sea considerado internacional o no. Lo que sucede entonces es que tenemos estas entradas y salidas en las relaciones internacionales, y que algunos gobiernos locales, como es el caso de Cataluña y de Jalisco, o gobiernos regionales, sí logran, a partir de fortalecer mucho la participación ciudadana, que continúe, ¿no?, esa presencia internacional, que se vaya sedimentando, que se vaya edificando, ¿no?, una presencia internacional más sostenible en el tiempo. En todo caso, también se hablaba entre las preguntas de si son estrategias coherentes de internacionalización. A mí me parece que el adjetivo coherente en este sentido también es un poco complejo, porque esa coherencia depende mucho de la voluntad política local de turno. Entonces es un elemento a considerar, porque también en función de los cambios políticos se puede afectar mucho esa presencia y las posiciones internacionales que tienen los gobiernos locales y regionales en el ámbito internacional. Hace algunos años, junto con Mariana Luna Pon, que es una buena amiga de Javier y mía, habíamos escrito justamente un artículo en donde se reflexionaba esto, cuáles son un poco las limitaciones de la paradiplomacia, porque en general los cambios políticos bruscos locales la suelen afectar mucho. El estado ideal es obviamente una paradiplomacia planificada, con buena participación de la sociedad civil local, no solo en el diseño, sino en el propio proceso de implementación de las estrategias paradiplomáticas, que puedan acompañar a ese alcalde, esa alcaldesa, gobernador, gobernadora en distintos espacios internacionales dependiendo de los intereses. Y también en ese sentido me parece que es fundamental no solo pensar los elementos de planificación, sino también los elementos de comunicación de qué aporta la paradiplomacia. Realmente creo que muchas veces queda en este tipo de espacios y no logramos llegar a la ciudadanía de cómo podemos justamente traer bienestar, generar bienestar compartido para la ciudadanía a través de estrategias paradiplomáticas. La articulación multinivel cambia mucho de país a país. Es cierto que los países federales en principio reconocen más competencias
que los países que son de carácter unitario, pero como ha avanzado mucho la descentralización, en particular en América Latina, hoy tenemos fenómenos de paradiplomacia tanto en gobiernos federales comunitarios y fenómenos que tienden a consolidarse, ¿no? Y creo que también en ese sentido, ayer se mencionaba, las cancillerías han empezado a aceptarlo, a reconocerlo, a generar espacios como para que haya justamente, bueno, un mayor diálogo, una mayor coherencia en esta situación vertical de la gobernanza en donde interactúan los distintos niveles de gobierno. Me quedo por acá. Muchas gracias, Nahuel. Y bueno, tu aportación así de inicio nos abre muchísimos canales de pensamiento, ¿no? Como para ir analizando. A mí se me antojaba preguntarle a Guillermo de la Cancillería precisamente cómo se percibe desde la Cancillería este tema, pero me gustaría primero la intervención de Javier para que nos dé una perspectiva también global desde el Centro de Estudios Contemporáneos, ¿no? Para ir de lo general a lo particular. Después me gustaría la aportación de Guillermo y al final también del Gobierno del Estado para saber entonces desde Jalisco cómo se percibe y cómo se trabaja en esa internacionalización. Adelante, Javier. Muchas gracias. Bueno, empiezo por agradecer, como hicimos ayer, la invitación, el gusto de estar entre colegas, no me extenderé, pero es un placer debatir intelectualmente en este contexto, ¿no? Me alegro mucho ver, no nos conocíamos con Monse, que también creo que es una cierta alma de la fiesta. Yo os propongo, si hacemos un zoom out rápido, hace 25 años, cuando yo personalmente empecé a moverme en este sector, era notorio la movilización y la presencia de las ciudades en el ámbito internacional y mucho menos de los gobiernos regionales, mucho menos. ¿Y ahí qué ocurría? Yo creo que por una parte hay una tradición de conexión y de creación de redes y de federaciones formales y menos informales y de asociacionismo municipal que es más densa en el ámbito municipal que en el ámbito regional. No hace falta dar muchos ejemplos, pero en Europa hay muchas asociaciones y federaciones municipales que son casi de afiliación obligada y a su vez históricamente se habían aliado en la Yula y al lado estaba el FMCU, que dieron lugar a CGLU, gran densidad. El ámbito regional era un ámbito menos denso. Yo creo que hay algo que atrajo la atención del espacio internacional y de los organismos internacionales con bastante rapidez, que fue el fenómeno de la urbanización y la importancia de la urbanización y de la problemática de las ciudades para los problemas sociales contemporáneos. Eso se entendió muy rápidamente en el 72 y se entendió aún más rápido en Habitat 2 en el 96 en Estambul, que fue un espacio completamente espectacular de cambio de ciclo, a partir del cual la presencia masiva de alcaldes les llevó no solo a estar presentes e interesarse por estos asuntos y a pedir un lugar en la mesa, sino también a pedir una ventanilla en la que acreditarse específica y diferente de lo que fueran las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil. Pensar que hasta entonces lo habitual era que hubiera una ventanilla, un espacio de acreditación de organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales. A partir de entonces, yo recuerdo perfectamente a Pascual Maragall indignado porque se indignaba poco, pero él quería un sitio. Yo soy gobierno, yo soy Estado, y yo no debería hacer una cola con entidades de la sociedad civil, porque venimos a recibir mandatos políticos para implementarlos en nuestros territorios. No estamos aquí sobre todo como implementadores de algo a lo que queremos participar y que después tenemos que construir. Yo creo que en estos momentos, en aquel momento, el mundo regional estaba lejos de configurar un espacio tan unificado y de recibir un encargo tan concreto. Es verdad que el encargo de la urbanización, lo hablábamos ayer con Adriana, no acabó de coger la forma que esperábamos, ¿no? Y no se convirtió en un ámbito de gobernanza como intentamos que lo fuera a partir de aquellos años. Pero al mismo tiempo, en ese momento, si tú das la pregunta ¿por qué son importantes las ciudades?, las respuestas eran claras. Si lanzas la pregunta de ¿por qué son importantes las regiones?, en aquel momento las respuestas eran mucho más dispersas. No había no vamos a llamarlo reconocimiento porque es una palabra que no me gusta en general y aquí creo que no se aplica. No había una comprensión clara de qué era una región. En aquellos momentos Michael Keating en Europa, que es un geógrafo que fue de los pioneros de un pensamiento sobre cómo las regiones
en la Unión Europea se transformaban en actores políticos. Usted decía, bueno, Europa es un reto político y es una oportunidad económica. Y esta dualidad de cómo me relaciono con este entorno del cual yo formo parte, incluso política y administrativamente, y donde hay un Estado que a menudo habla en mi nombre, y cómo me beneficio de las oportunidades de cooperación y de desarrollo económico que me genera. Esta dualidad ha marcado mucho la presencia internacional y europea de las regiones. Keating decía que las regiones se movilizan por motivos que son políticos, económicos y culturales, para, en orden inverso, defender explicar su identidad, su patrimonio, defender su economía e intentar defender sus prerrogativas políticas. Para acabar, yo lo que creo que estamos viendo es que las regiones empiezan a ser algo más parecido a las ciudades en el sentido de empezar a ser percibidas como algo ya internacionalmente, a nivel de integración regional, como grandes receptáculos, grandes espacios de creación de identidad, de movilización de recursos propios, de competitividad y de cohesión y de creación de bienestar y de provisión de servicios imprescindibles para la vida de las personas. Lo político que nos separa, tenemos agendas políticas profundamente diferentes entre un Estado federal, una región francesa administrativa, una provincia argentina, un Estado mexicano. Hay poco en común. Esa agenda tan diversa durante mucho tiempo nos separó. Cataluña era una región que tenía un cierto diálogo sobre cultura, otro diálogo sobre economía y un diálogo muy diferente sobre política. Yo creo que la convergencia inevitable de estos tres vectores, lo podríamos hacer más complicado, pero no es necesario, hace, como vimos ayer, que lo patrimonial y lo cultural es económico y que la agenda política que se desprende de esto igual es más fina, pero es común y es interesante y es útil. Quizá limitar, quizá haya que abandonar la idea de que el federalismo, ¿no? Y que algo muy avanzado puede ser algo que todos persigamos, es posible que no haga falta. Las regiones son la expresión de cómo cada nación se organiza territorialmente. Yo siempre digo que las ciudades es el sitio donde la gente vive. Y cuando tú haces una lista de ciudades, haces una lista de ciudades por orden alfabético. Pero si haces una lista de regiones, las ordenas por países. No las ordenas por orden alfabético, porque las regiones son la forma en que los estados se organizan para proveer de bienestar y de cohesión a sus poblaciones. Evidentemente hay una dimensión cultural y identitaria importante. Yo creo que estamos, no quiero pecar de optimista, pero lo tengo que ser porque Cataluña ha hecho un cambio político importante que nos va a permitir recuperar muchos diálogos que se han perdido. Pero hay un nuevo momento que yo creo que es interesante y que hace que las regiones puedan jugar un papel quizá más limitado, pero más útil y más interesante en lo que podemos llamar la gobernanza. Muchas gracias, Javier. Más adelante vamos a preguntarte más específicamente sobre esta gobernanza y sobre las regiones, la experiencia de las regiones en España en torno a la internacionalización del territorio. Entonces, ahora sí, Guillermo, ¿cómo se percibe, cómo se impulsa, cómo se trabaja desde la Cancillería? ¿Cómo se percibe el beneficio de la internacionalización local en los estados, en los municipios y también, obviamente, con la experiencia internacional? ¿Qué tal? Pues muchísimas gracias. Me sumo también a todos los agradecimientos que han hecho mis antecesores. Doctor Ray Reddy, siempre es un gusto participar contigo y con todo lo que representas. Saludar también a todas las caras conocidas, aquí al doctor Martínez Justo, doctor Villarroel, maestra Iglesias y otras caras que vimos ayer, vicepresidente Lamaye, Joshua. Justamente ayer, y continuando con esa dinámica, presentamos el libro coordinado por la Cancillería, por la maestra Iglesias, por el doctor Esquiabón y por un servidor, que se titula De la A a la Z, la internacionalización local, oportunidades y visión de futuro. Y eso es la primera muestra desde esta administración que inició en octubre del año pasado, donde efectivamente desde la Dirección General de Coordinación Política, que encabeza el licenciado Pedro Mátar, y en particular la Dirección de Enlace Político que tengo a bien encabezar, estamos abogando porque esta internacionalización, esta acción exterior local de entidades federativas, de demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y municipios continúe.
Ayer, entre muchos temas también que se comentaban, es que estudiosos, precisamente referentes, llevan un poquito más de un cuarto de siglo, 25 años, estudiando la paradiplomacia en México, y pues algunas de las preguntas eran, ¿y qué sigue? Dentro de la propia Dirección General de Coordinación Política, pues como lo menciono, una muestra es este libro, y también, si me lo permite, voy a hacer caravana con sombrero ajeno. Me compartía la maestra Iglesias, que también acaba ya de ser publicada dentro de la revista de Política Exterior Mexicana, que la editorial es el Instituto Matías Romero. Este último mes, la revista habla especialmente de la internacionalización de los gobiernos locales, ¿no? Ella es coordinadora, escribimos varios, los estamos ahí, y es una muestra más todavía de que yo creo y coincido con Nahuel que sí es algo irreversible, que debemos de apoyar, que debemos de encauzar, y que justamente en esta triple o cuarta hélice, como le queramos llamar, tenemos que orientarla, porque precisamente entre los tipos de gobiernos que se estén llevando a nivel mundial, en distintas ideologías que tengan, las ciudades, las regiones, los municipios tienen que tener esta vocación y esta visión. También, como lo comentaban, no es para todos, en el sentido de que quizás para algunas ciudades, para algunos municipios, pues simplemente no es prioridad, no se encuentran en el momentum adecuado, o como lo comentaban también, pues no es la voluntad política en ese instante, pero no hay que perder de vista que la internacionalización es una herramienta, no es un fin per se, es una herramienta que también nos puede servir justamente para lo que se mencionaba, que es para atraer y llevar crecimiento, desarrollo y bienestar hacia la ciudadanía. No es ninguna moda, no es algo que digamos que nada más es porque queramos tener una oficina de asuntos internacionales porque pues es algo que está en boga, sino que no perdamos ese enfoque, que es una herramienta que nos permite llevar estas tres cosas hacia la ciudadanía. Y ese reflejo y el poder comunicar el que se estén haciendo ese tipo de actividades con esos fines es lo que justamente va a incentivar a que haya más internacionalización en cada una de las ciudades. La Dirección General de Coordinación Política, justamente con todas estas herramientas, en este caso editoriales, pero también contamos con capacitaciones, impulsamos la profesionalización de todo el personal en las ciudades, en los municipios, en entidades federativas, para que no se pierda todo este talento. Fue una de las preguntas también que se hicieron el día de ayer, y yo les decía, pues sí sería muy padre que tuviéramos una RENATA, ¿no? Una Reserva Nacional del Talento, y que, bueno, pues ya dejaron de trabajar en este municipio, ahora los ponemos a disposición de algún otro municipio. La federación desgraciadamente no funciona así. En algún momento se contó con un servicio de administración pública un poquito más regulada, los tiempos han ido cambiando, pero al final de cuentas pues los especialistas están acá, ¿no? Los especialistas también estamos en todo este intercambio, y es por eso que en espacios como este, como en la propia AMEI, ¿no? Que en algún momento también participamos para la creación de este comité académico de estudiar la paradiplomacia, la acción exterior de los gobiernos locales, pues podamos, ¿no? estarnos dando todos estos tips, todo este intercambio de políticas públicas. Y ya nada más para cerrar en esta intervención, en el caso concreto de lo multilateral, la Dirección General de Coordinación Política funge como la ventanilla única y principal entre las entidades federativas y los municipios para con la Cancillería. Y de ahí, si la propia DGCP no tiene la respuesta, la consulta al interior de esta Cancillería y le entrega una respuesta a esta entidad o a este municipio. Y en el caso concreto, por ejemplo, de multilaterales, hay un área que se llama temas globales. Y temas globales justamente es la que se encarga de darnos a conocer cuáles son los tipos de foros que existen, y entonces, derivado de la cantidad, porque es un océano, ¿no? Es un océano, nos podemos perder, derivado de las prioridades y cómo se ha jerarquizado
la acción exterior y esta proyección de parte de la ciudad, de la entidad, es que se puede participar, o el derecho se tiene siempre, ¿no? Pero hay que ir escogiendo justamente los temas y las materias que van a ser prioritarios para que de esta manera se participe. Entonces, coordinación política lo que hace es ser esta ventana del municipio de la ciudad con el mundo, y que el mundo los voltea de una manera más ordenada, que seamos este brazo aliado técnico, jurídico, legal, diplomático, político, que asesore en el quehacer internacional a las ciudades y los municipios. Dejaría hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Guillermo. Y sí, como bien lo comentas, es un océano de información, de instituciones, de organizaciones, que es difícil a veces que lleguen a los gobiernos locales, ¿no? Porque tienen diferentes perspectivas, diferentes capacidades, diferentes financiamientos, y más allá de lo político, a veces estos brazos operadores son los que se dificultan, y puede haber una perspectiva sí de internacionalización, sí de los beneficios, sí del bien común, y sí del impacto que van a tener en el propio, les iba a decir en los estudiantes, que estoy acostumbrada a hablar de la universidad, el impacto en el ciudadano, ¿no? En esa relación que tiene tan íntima el gobierno local con el ciudadano. Entonces, aterrizando en eso, y desde Jalisco, estamos en ese momento, es Jalisco, bueno, más es una aseveración porque Jalisco ha sido siempre impulsor, ¿no?, de la internacionalización local y regional, pero específicamente en este momento, Juan Alberto, ¿qué nos puedes decir de Jalisco y la internacionalización territorial? Claro, muchísimas gracias, y nuevamente, aunque ya lo dije en la inauguración, gracias a la Universidad de Guadalajara, a Ray Freddy y a todos los organizadores por abrir este espacio y dejarnos compartir desde el estado de Jalisco lo que hacemos, hacia dónde vamos y lo que hemos hecho. Me gustaría hacer una precisión. Yo también comparto con todos ustedes que estamos en un momento en donde la internacionalización local es irreversible, totalmente de acuerdo. Y por diferentes razones, pero una de ellas es que las agendas globales, desde diferentes temáticas, cambio climático, transformación digital, ya no se pueden abordar desde un solo nivel de gobierno, es decir, desde los países. Los territorios, sin lugar a dudas, nos hemos convertido en la primera base, en el primer contacto con la ciudadanía y cómo nos toca implementar las agendas globales. Es por eso que desde Jalisco siempre hemos tratado de impulsar, en coordinación con la Cancillería, el que los gobiernos nacionales estemos en las discusiones de estas agendas globales, porque desde una perspectiva entre estados o desde los miembros del sistema de Naciones Unidas se puede tener un panorama que a lo mejor no está aterrizado en las necesidades propias de los municipios o los estados. Y nosotros somos los que los tenemos que implementar, tenemos que rendir cuentas de cómo van todas esas agendas, que hay unas más conocidas que otras, pero bueno, tenemos desde la Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana, Acuerdo de París, y es un montón de documentos e instrumentos y acuerdos internacionales que nosotros somos los que estamos de primera mano implementándolos. Entonces, por eso es que siempre insistimos en que tenemos que estar en estas discusiones, y efectivamente, como lo dijo Guillermo, la verdad es que desde Jalisco tenemos unos grandes aliados en la Cancillería, siempre compartimos toda la información y nos apoyamos de ellos, porque precisamente son ellos los que rigen la política exterior de México. Vamos muy de la mano. Aquí nada más como un dato, y lo voy a profundizar en la siguiente pregunta, es Jalisco siempre ha visto esa necesidad de tener esta política o esta acción exterior local. Fuimos la primera entidad federativa en tener una oficina de asuntos internacionales. En el 94 se puso sobre la mesa, y en el 95 fue cuando ya se instauró oficialmente en la ley orgánica. En un momento, como ya lo mencionaron mis antecesores, pues bueno, no estaba tan reconocido este derecho o esta potestad de los gobiernos subnacionales de tener esta iniciativa de ir más allá, de poder internacionalizar todo lo que tienen, todas las agendas. Entonces Jalisco fue pionero, y a partir de ahí ya fueron muchas otras entidades las que fueron por la misma ruta. En ese sentido, obviamente ha habido cambios, ha habido altibajos, pero sí ha habido una constante en la necesidad de Jalisco de ir más allá, de internacionalizarse. Si bien es cierto que Jalisco tiene una gran ventaja, que cuenta con grandes aliados,
actores locales que nos permiten también ir de la mano a esa internacionalización, y uno de ellos obviamente es la Universidad de Guadalajara, en donde trabajamos muy de la mano para llevar esa internacionalización, que Jalisco se conozca. Tenemos grandes eventos como la Feria Internacional del Libro, tenemos elementos de la mexicanidad que todo el mundo conoce y que literalmente todos los países conocen, el tequila, el mariachi, la charrería, que nos ayudan y que fueron los pilares para que en este momento de internacionalización de los 90s pues permitiera que Jalisco tuviera una presencia mucho más conocida. Hay algo que sí nos gustaría recalcar desde Jalisco, es que la internacionalización, este proceso de llegar a todo el mundo, solo es sostenible si lo hacemos de manera colaborativa, con esta gobernanza, con los diferentes actores, y Jalisco así lo hace. Trabajamos, y hay una gran articulación entre los diferentes sectores estatales, como son obviamente el sector privado, la academia, como ya lo mencioné, no solamente con la UDG, sino con todas las universidades que están en Jalisco, con la propia sociedad civil y con organismos internacionales. Cuando trabajamos juntos, sin lugar a dudas, ese intercambio deja de ser abstracto y realmente se hace una política de Estado y no de gobierno. Eso es algo muy importante. Independientemente de los cambios políticos, tenemos que tener una política de Estado, sobre todo en materia internacional, para evitar esos cambios. Y bueno, ya en las cuestiones específicas me gustaría dar un ejemplo rápidamente de cómo actuamos con organismos internacionales. Y también hay algo que tenemos que mencionar. Ahorita con estas crisis que tenemos de diferentes índoles, pero hay una que sí nos ataca creo que a todos, que es el tema presupuestal. Esas austeridades que tenemos en todos los niveles, pues obviamente tenemos muchísimas agendas internacionales que implementar sin presupuesto, sin capacidades humanas, sin capacidades, en fin, de toda índole. Entonces tenemos mucho más retos que hacer. Entonces, ¿qué hace Jalisco? Jalisco, de esta gran capacidad que tenemos legislativa, de funcionarios que saben lo que hacen, que son técnicos, que sabemos implementar las agendas, lo que hacemos es trabajar en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas para ya no pagar simplemente por proyectos para que nos certifiquen o que nos validen las acciones que hacemos, sino que trabajamos en conjunto para bajar fondos para poder aplicar las agendas internacionales. El proyecto que quiero compartir es, desde el año pasado bajamos un fondo del Fondo de Seguridad Humana para hacer un proyecto que empezó a implementarse este año, que es el Programa Conjunto de Seguridad Humana y Transformación Digital Inclusiva, que es financiado por este fondo y que es implementado por la FAO, la OIT, la UNESCO y la propia Coordinación Residente del Sistema de Naciones Unidas en México, obviamente con el trabajo de todos los actores locales del Estado. ¿Qué quiere hacer esta alianza o qué queremos hacer con este proyecto, que se va a acabar de implementar en julio del siguiente año? Es precisamente incorporar el enfoque de seguridad humana en la agenda digital de Jalisco. Esto lo que queremos hacer es, además, obviamente, ir lo prioritario de poner a las personas en el centro de esta agenda, es analizar todos los riesgos que hay asociados al avance tecnológico. Que si bien los tenemos que aceptar y tenemos que trabajar con ellos y tenemos que ir de la mano, pues obviamente tenemos que ver hacia dónde va a llegar. Y un claro ejemplo pues es el tema de la inteligencia artificial. Queremos buscar que haya ecosistemas digitales más justos, resilientes y sostenibles. Ya lo que sí nos queda muy claro que la administración anterior se inició es tener toda esa infraestructura para que toda la población jalisciense pudiera tener acceso a internet con Red Jalisco. Sin embargo, no nos quedamos solamente ahí, porque la transformación digital inclusiva no solamente se trata de poner infraestructura, sino que tenemos que tener una participación real de la comunidad. Necesitamos tener políticas públicas sólidas que nos apoyen a implementar esas agendas y obviamente trabajar muy de la mano con el sector privado y obviamente con el acompañamiento de organismos internacionales como ya lo mencioné, FAO, OIT y UNESCO y la Coordinación Residente en este proyecto, nada más por decirlo. Y por último me gustaría decir que la internacionalización local ya no es un complemento, es una necesidad también de los propios gobiernos o de los propios estados nacionales, y que sin esta colaboración, esa gobernanza que hemos aprendido a utilizar en Jalisco, sinceramente no podría ser. Es el camino para poder tener una internacionalización sólida. Pues aquí dejaré mi intervención. Muchas gracias, Juan Alberto. Pues sí, aterrizaste perfectamente en la agenda que realmente el Estado trae y cómo podemos ver desde ahí
cuál es el beneficio de la internacionalización, cómo se baja al beneficio del ciudadano. Y bueno, me están diciendo que nos quedan cuando mucho 10 minutos, lo cual no me parece justo, porque la plática está muy interesante, muy buena. Entonces tenemos en esta segunda ronda una intervención, les pediría una intervención muy precisa y un cierre de una vez. Con relojito, ¿no? Sí, yo creo que podemos tomar el tiempo de la fotografía, que nos lo regresen, pero vamos a seguir, a continuar con Nahuel. ¿Qué papel, Nahuel, crees tú que tienen las regiones y las ciudades en la construcción de una nueva gobernanza mundial? Ya con todo esto que hemos estado platicando, ¿es posible hablar de un multilateralismo más inclusivo en el que realmente se perciba a las regiones y a las ciudades como con todas estas necesidades y por supuesto con el objetivo final que es la internacionalización de sus territorios? Bueno, mi opinión va a ser completamente personal y breve también. A mí me parece muy interesante pensar un multilateralismo más inclusivo en un contexto en donde el multilateralismo está en crisis y en donde todas las instituciones estamos siendo interpeladas en todos los niveles, sean locales, regionales, nacionales o globales, ¿no? Dependiendo donde uno pueda insertarse dentro del nivel de análisis, ¿no? Entonces, creo que es el momento justamente de poner en valor los aportes que puede llevar la paradiplomacia o la acción internacional desde los gobiernos locales, regionales, desde el territorio, desde las bases para construir consensos, ¿no? Creo que estamos en un momento en donde evidentemente hay tendencias internacionales que han reemergido después de muchos años, que quizás el error fue considerarlas de que habían desaparecido, de que no iban a volver a tener el impacto que están teniendo sobre el sistema internacional. Y evidentemente hay una cuestión de diagnóstico en la que quizás fallamos o valdría la pena reflexionar, y en donde el acento está puesto en aquellas autoridades que puedan generar consensos ciudadanos. ¿Te puedo preguntar algo aquí en medio de esto? ¿Cuáles son esas Todo tendencias? es personal lo que voy a decir. Pero, ¿cuáles son Por esas favor, 30 tendencias segundos. internacionales que creíamos que habían desaparecido? Bueno, evidentemente, digamos, a partir de lo que fue el fin de la Segunda Guerra Mundial y la construcción de una serie de consensos específicos que como resultado fueron generando lo que hoy es el sistema de Naciones Unidas. Voy a pensar cada una de mis palabras, porque acá sí me puedo quedar sin trabajo. Entonces bueno, se generó esa institucionalidad que durante muchos años fue avanzando en la construcción de estos esquemas de gobernanza, ¿no? Obviamente los valores relacionados con una paz que sea duradera, con una visión internacional de los derechos humanos que se puedan compartir entre los distintos países, entender que los derechos humanos tienen una aproximación progresiva y que se van generando nuevos derechos humanos a lo largo de los años y estos van siendo reconocidos, etcétera, etcétera. Estamos en un momento en donde quizás han emergido algunas fuerzas que pensamos en aquellos años 50, en aquella década del 50, bueno, se habían logrado encauzar institucionalmente y que de repente empiezan a cobrar nuevo espacio. Entonces en ese contexto me parece que es válido, que también es un momento para la autocrítica. Creo que estar interpelados en este contexto por supuesto es válido y nos interpela, nos desafía para dar respuestas más efectivas. Ahora, las respuestas más efectivas tienen que ser siempre en relación un poco con los consensos que podamos generar, ¿no? Entonces hay que trabajar en los múltiples niveles en la generación de estos consensos y creo que ahí la acción internacional de los territorios tiene mucho que aportar. ¿Qué? ¿Sí? ¡Ah! ¡Qué suerte! Me encanta haberme quedado. Gracias. Continúe. Wow. Ahora sí perdí el hilo conductor de lo que quería decir. No, entonces la paradiplomacia tiene un espacio importante para la generación de consensos. Y creo que hay que aprender, y creo que los gobiernos locales y regionales, ahí sí pondría el acento, han aprendido a escalar sus agendas. Y eso es clave. Y el trabajo en red también tiene un valor muy importante, ¿no? Entonces, pensemos simplemente lo que fue la construcción de la Agenda 2030 como horizonte de expectativas perfectible que tengamos que renovar. Fue el proceso de participación más grande de la historia y en donde
los gobiernos locales y regionales constituyeron un task force específico y aportaron mucho a la construcción de esos objetivos. Y yo sí quisiera reafirmar que como sociedad mundial necesitamos tener ese horizonte de expectativas, ¿no? Ese horizonte de objetivos que lo que hacen es de alguna manera representar los derechos que todas las personas queremos evidentemente construir, ¿no? Y sobre todo que se puedan garantizar, porque muchas veces logramos reglamentarlos, pero no necesariamente hay una garantía específica o un acceso de esos derechos para todas las personas. Ahí entra no solo el Estado, que tiene un rol fundamental en todos sus niveles, sino también los organismos internacionales. Iba a decir otras cosas, pero el tiempo no me ayuda y me alegra. Muchísimas gracias, Nahuel, por tu aportación. Definitivamente, a veces los tiempos de crisis nos ayudan a tener estas perspectivas, ¿no? Tan necesarias, y de un trabajo colaborativo en todos los niveles y con todas estas perspectivas. Y desde estos tiempos de crisis, Javier, desde tu experiencia, desde tu trabajo, tu perspectiva, ¿cuál ha sido la experiencia específicamente para España, para las regiones de España? ¿Cómo han trabajado en la internacionalización desde las diferentes regiones? ¿Cuál es la perspectiva? Es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta corta es Europa, porque yo creo que aquí tenemos sobre todo un esquema que, por desgracia, desde mi punto de vista, en América pues no existe aún. ¿Por qué digo esto? Porque en Europa se consigue amarrar la paz y la prosperidad a partir de una organización internacional especial, que es la Unión Europea, que se transforma en un organismo de lo internacional, pasa a lo doméstico. Es un organismo de puesta en común de políticas, ¿no? Y ya la teoría de la integración ya no mira la naturaleza diplomática y de relaciones internacionales de la Unión Europea, sino que la mira como un artefacto, como un superestado. Y este superestado se dota de algo que primero intenta, dado que Europa también es un artefacto mercantil y capitalista y de mercado y algo que es el motor de los tiempos y de la sociedad de forma inevitable, no conseguimos. Europa es la fuerza, el resultado del gran pacto entre lo que podemos llamar la socialdemocracia y también las democracias cristianas, y por tanto de un liberalismo económico y de una socialdemocracia que palía los impactos de este liberalismo. Europa apuesta desde el principio por la unificación del mercado, y la unificación del mercado tiene un efecto disruptivo en las fronteras, como conocen algunos de vosotros expertos en esto, y en las regiones fronterizas. Y a partir de esa preocupación por los impactos específicamente en las regiones que son más pobres y que van a perder con la integración, o que van a perder con la integración regional, o que van a perder porque van a llegar los alemanes con productos manufacturados más baratos, más potentes, empieza lo que es la política regional. La política regional se transforma de política paliativa y de política para un poco paliar los efectos de la integración económica a ser el gran vehículo de la innovación y del trabajo de la Unión Europea, ya no solo a nivel de los impactos de la integración en lo regional, sino de muchas otras cosas. Y pasa de ser una política relativamente pequeña, siempre grande, pero no tan ambiciosa, a ser el vehículo para la innovación, el vehículo para la investigación, el vehículo para la integración social. Y es muy bonito ver cómo la política regional europea, que respondía en aquel momento a intereses políticos un poco diferentes, se ha transformado en la gran política de desarrollo económico europeo. Yo, cuando me metí en el ámbito de la cooperación al desarrollo, quedé muy extrañado al ver que Europa, cuando habla de desarrollo económico internacional, de cooperación al desarrollo, habla mucho de derechos humanos, habla mucho de feminismos, habla mucho de cosas muy potentes, pero no habla de desarrollo territorial, que es su modalidad de desarrollo. Europa se desarrolla a sí misma, especialmente hasta ahora. Ahora llegamos a un momento diferente, donde el acceso a materias primas críticas, etc., yo creo que va a tener un impacto sobre todo esto. Vamos a tener una cierta mercantilización, pero hasta hemos tenido cadenas largas de producción, de suministros, hemos tenido una apuesta muy territorializada, y ahí, para intentar acotar la pregunta, yo creo que Europa es un vector, es un expediente que ayuda a que todas las regiones españolas, para contestar a lo que me comentabas, entiendan la importancia de lo que estamos hablando en esta sesión. Entiendan la importancia de, uno,
un posicionamiento internacional con una primera parada que se llama Europa, pero que es una primera parada que sirve para entender que esto puede ir algo más allá y transformarse en una herramienta de proyección internacional. Y la importancia, a partir de la propia metodología de elaboración de los planes de desarrollo europeos, de hacer esto de forma concertada. Europa te obliga a planes de desarrollo participados. No te permite, te va a dar mucho dinero, pero no te permite un diseño que hace un arquitecto o un economista en un despacho, sino que te obliga a un proceso de identificación de prioridades estratégicas y de selección de proyectos clave que te va a financiar casi uno a uno. Con lo cual es un gimnasio impecable desde la perspectiva de la planificación económica y estratégica territorial. Yo creo que esto ha sido un cambio importantísimo dentro de la configuración de las regiones españolas y también es una fuente muy benéfica de modernización del resto o del conjunto de las regiones de los países que son parte de la Unión Europea o se van a incorporar. Un poco amenazado por la configuración actual o las propuestas actuales de presupuestos, pero esto ya sería otra respuesta. Pero en todo caso yo creo que sí, podemos decir que Europa es España ve en Europa un expediente muy potente de innovación y de modernización y de homologación que va a permitir a las regiones dar ese salto del cual estamos hablando en esta sesión. Muchas gracias, Javier. Y bueno, hablamos aquí de consensos, ¿no, Guillermo? Y cómo la diplomacia subestatal, multilateral, fortalece la posición del Estado o la debilita. Digo, estamos viendo que la tendencia es hacia fortalecerla, ¿no? Pero ¿cómo es percibida? ¿Los estados realmente saben aprovechar la potencia que les pueden aportar sus gobiernos subestatales? ¿Hay un liderazgo para llevarlos hacia el camino correcto, digamos, hacia potenciarlo en esta posición? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, claro. Yo empezaría con un ejemplo muy concreto. Tan es así que, por ejemplo, ahorita está acompañando a la Presidenta de la República para el sorteo del Mundial, que se va a llevar el otro año. Está acompañado por el gobernador Lemus, por la jefa de gobierno Brugada y por el gobernador Samuel García. Entonces yo creo que es un ejemplo muy tangible de cómo se está impulsando esta internacionalización y de cómo la federación, en este caso con las 3 entidades federativas están en este exposure, ¿no? Entonces creo que definitivamente vamos para allá. Si es la palabra correcto, no sé si sería lo que podríamos implementar, pero reitero lo que digo al inicio, es una herramienta fundamental sin perder ese enfoque que esté con ese impacto hacia la ciudadanía de crecimiento, desarrollo y bienestar. En esta parte, pues depende mucho también pues, del círculo que rodea al titular del Ejecutivo, el presidente, presidenta municipal, gobernador, gobernadora o alcaldesa, alcalde, en el caso de la Ciudad de México, de que pueda estar en su plan de trabajo el que tengan esta proyección internacional. En el caso, por ejemplo, aquí de Jalisco está muy claro, en su momento Varela también estuvo representando en la presidencia de la MAIE, ¿no? En el anterior sexenio, tan es así que su trabajo lo respalda y ahora con el gobernador Lemus pues está continuando con este tipo de actividades, le permitió tener toda esta trascendencia en el tiempo para que si aquí se tardan 2 años en sacar una tesis, aquí se tardaron 4 años en sacar un MOU y justamente como bien lo comentaba, de la mano de la Cancillería, porque lo comento por todos lados, no somos un embudo, no somos una aduana, al contrario, somos un facilitador, somos un... Sí. Y en esa facilitación con esta publicación que acaban de anunciar de la A a la Z de la internacionalización, 1 o 2 elementos que nos puedas tú transmitir de esta A a la Z para los gobiernos locales. Elementos, pues bueno, reitero, la profesionalización es muy importante, o sea, por supuesto que tiene que haber un inicio, una génesis, un antes, donde por ejemplo Jalisco sí siempre ha sido referente, fue el primer estado en crear una oficina de asuntos internacionales, entonces pues tiene un camino que recorrer. Entonces un elemento básico es esta profesionalización. Como estamos hablando también de administración pública, sea federal, estatal, municipal, pues
no hay proyecto que avance si no tiene recursos, ¿no? Entonces tiene que haber esta profesionalización, estos recursos, y estos recursos tanto financieros como del tiempo como humanos, ¿no? Realmente, mira, aquí vamos a regalar algunos libros. Para no perder el hilo también, en este caso concreto, pues estamos hablando de Jalisco, que tuvo también la presidencia de la AMAIE, que es esta aglomeración donde los estados tienen a sus oficinas de asuntos internacionales en un grupo colegiado donde precisamente intercambian estas buenas prácticas, y desde octubre del año pasado la hemos intentado llevar también al siguiente nivel. En su momento tuve la oportunidad como servidor público estatal trabajar para la Coordinación General de Enlace Federal y Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Oaxaca 2016-2022. En ese entonces me tocó ser vicecoordinador junto con el Estado de México y la Ciudad de México. En este penúltimo paso, pues justamente Jalisco le entregó la presidencia a Querétaro, y en este nuevo paso que vamos a tener ahora en enero, Querétaro le va a ceder la presidencia a Nuevo León. Y entonces esto nos habla justamente de cómo brincamos en la regionalización, cómo están representados también las distintas ideologías políticas, pero que al final de cuentas en este proceso de internacionalización pues se vale toda esta pluralidad, ¿no? Es de rescatar, por ejemplo, Querétaro en este entonces encabezado por el PAN, Nuevo León por Movimiento Ciudadano, y Campeche también, que más adelante Joshua nos va a hablar, pues del grupo de Morena. Entonces nos permite ver que al final de cuentas, dentro de toda esta internacionalización, pues las ideologías, o sea, ok, sí, nos vamos a internacionalizar como sea la perspectiva del titular del Ejecutivo en ese momento, pero lo asumen como esta herramienta, y es algo que Cancillería está impulsando, que lo seguiremos haciendo. Y de parte de las preguntas que yo quiero dejar aquí para los siguientes paneles es: ¿qué sigue? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Y bueno, para cerrar, Juan Alberto, hay una pregunta que tiene mucho que ver con la intervención también de Guillermo, y es cómo desde los gobiernos locales, cómo podemos impulsar que la internacionalización de los territorios sea una política pública, pero que vaya más allá de los cambios de administración, de las voluntades políticas. Tú hablaste hace rato que tenían pues una agenda muy completa y continua, dándole continuidad a la administración anterior, referente a la Agenda 2030, al Acuerdo de París, a la nueva agenda urbana, etcétera, etcétera. ¿Cuál es ahí esa continuidad? ¿Cómo la podemos trabajar? Claro, y es una pregunta que traía como varios temas, pero por la premura creo que lo voy a resumir. Identificamos desde Jalisco ciertos puntos para poder tener esta continuidad, y tenemos varios ejemplos de ello. Hemos tenido a lo largo de esos 30 años diferentes partidos, desde el PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, y todos hemos ido caminando hacia un mismo rumbo, que es la internacionalización de Jalisco, a lo mejor con ciertos matices, ciertas adaptaciones dependiendo al liderazgo del propio titular del Ejecutivo que está en turno, pero siempre con la mirada de internacionalizarnos. Aquí lo que vemos, para que pueda tener continuidad, identificamos algunos puntos, que principalmente para que podamos seguir tenemos que tener un marco jurídico claro. En Jalisco tenemos la ley orgánica que nos da todas las competencias y facultades para poder tener esta internacionalización, tenemos reglamentos. También nos basamos obviamente en la ley de celebración de tratados, que es el pilar de cómo tenemos que firmar acuerdos interinstitucionales para formalizar estas cooperaciones con otros actores internacionales, sean gobiernos, Naciones Unidas o otros organismos internacionales. Tenemos que tener una institucionalidad fuerte, que nos permita efectivamente que la Oficina de Asuntos Internacionales esté en un lugar estratégico para que todas las dependencias puedan hacernos caso y que sea transversal. Eso es algo que como ya mencionaron en las intervenciones pasadas, Jalisco pudo tener la coordinación nacional de la AMAIE el año pasado. Hicimos o empezamos un diagnóstico de cómo estaban las oficinas.
Y efectivamente no es homogéneo. Hay unas oficinas que están adscritas a la Secretaría de Turismo, otras a la Secretaría de Desarrollo Económico, otras a Jefatura de Gabinete, otras al despacho, en fin. Cada uno de los estados tiene la libertad de poder poner a la oficina en donde cree que es más conveniente, de acuerdo a los propios objetivos y a la propia estrategia de internacionalización de cada gobierno. Aquí en Jalisco también ha pasado por diferentes ámbitos, pero estamos directamente vinculados a la oficina del despacho del gobernador. Esto nos hace ser transversales y, como lo mencioné, pues tener una institucionalidad fuerte. Algo que también identificamos es la memoria histórica y archivo técnico. Y aquí va de la mano con la capacitación o profesionalización. Los gobiernos municipales, pues obviamente con los cambios cada 3 años, imagínense la rotación de funcionarios en el área internacional. Hay unos que incluso cambian hasta 4, 5, 6, 7 veces. Entonces imagínense tener este seguimiento de una estrategia de un gobierno municipal que dura 3 años. En el caso de los gobiernos subnacionales, duramos 6, pero eso no indica que también haya una gran rotación de funcionarios. Esto hace pues, que la complejidad sea enorme, porque obviamente pues, el titular de esa área pues, a lo mejor tiene objetivos muy diferentes, o no tiene, o piensa que es importante empezar de cero. Aquí lo que hicimos desde la administración anterior es tener una línea base, y algo muy, muy sencillo, pero que fue un gran reto, de saber cuáles instrumentos instrumentos que se hayan firmado con cualquier tipo de actor internacional, pues qué habíamos firmado y con quiénes y cuáles realmente valía la pena renovar o simplemente archivar. Se supone que los estados, así como los municipios, estamos obligados por la ley de celebración de tratados a que lo revise y dictamine la Cancillería. Sin embargo, pues hay lagunas en esa ley, ¿no? Porque no hay un reglamento que especifique qué pasa si no lo hacemos. Eso es algo que se tendría que renovar o reformar para que realmente tengamos como una línea clara de cómo tenemos que hacer los estados la situación en cuanto a acuerdos interinstitucionales. En la Cancillería había, nada más por poneros un ejemplo, Jalisco tenía 179 acuerdos inscritos o publicados en la Cancillería, y en ese ejercicio que hicimos en la administración anterior nos dimos cuenta que teníamos 433 acuerdos interinstitucionales. Obviamente, pues como se dan cuenta, pues la Cancillería no tiene como todo el panorama de lo que hicimos, y eso es algo que se firmaron en los 30 años de esta internacionalización. Entonces, a partir de tener esta línea base de lo que queremos, solamente nos dio el panorama de hacia dónde queríamos ir, qué proyectos, qué programas, con qué actores, sí teníamos que seguir colaborando, no solamente ser reactivos o ir improvisando de acuerdo a cómo se daban las condiciones. Ya tenemos ese panorama claro desde Jalisco y así lo hemos hecho. Otro de lo que vemos es tener datos verificables y medir la política pública de internacionalización. Como digo, no podemos estar improvisando, porque si no también nosotros, bueno, tenemos ahí una propia complejidad interna. La alineación con las agendas globales, que ya lo dijimos, el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo del Estado de Jalisco contempla la Agenda 2030 en toda su actuar, en todas las políticas públicas, programas, etc. Las capacidades técnicas especializadas. En Jalisco sí creemos que tiene que haber en esta área gente que realmente esté preparada, que conozca de todo lo que se hace, precisamente para poder tener esta interlocución. Cierro con otros dos: la gobernanza colaborativa con actores públicos, privados, académicos, sociales, Naciones Unidas y todos los actores que nos permitan tener este andamiaje institucional para tener mejores resultados. Redes internacionales amplias y diversificadas. Tenemos muy claro cuál es la relación, con qué países, con qué estados subnacionales. No solamente se trata de tener relación, de ir a una fiesta nacional con una embajada en la Ciudad de México o ir a un evento, sino con cuáles realmente tenemos una colaboración y una cooperación efectiva. Tenemos, para darles un ejemplo, la relación consolidada con 79 países y con 38 estados subnacionales, de los cuales con la mayoría tenemos acuerdos vigentes. Y algo que aquí la crítica y algo de la conclusión es, pues obviamente suena muy bien todo esto, pero si no tenemos presupuesto y si no tenemos personas en el área, pues obviamente es muy difícil llevar al siguiente nivel, o qué sigue, si los gobiernos pues no le ven como prioridad tener presupuesto para poder contratar a más gente y poder tener una mayor acción internacional.
Yo lo resumí, traté, pero... Muy bien, Juan Alberto, muchísimas gracias. Pues queda claro entonces que las ciudades y las regiones son actores indispensables en la gobernanza global. La internacionalización territorial debe ser sostenible, colaborativa e institucionalizada. Muchísimas gracias por sus aportaciones, por su experiencia personal e institucional. Y bueno, les agradezco profundamente la claridad, el rigor y la visión estratégica de cada uno. Muchísimas gracias y buenas tardes.